Se dice que es un acto violento obligar o pretender que un niño aprenda a leer y escribir en un idioma que no es el suyo, un idioma que no es su lengua materna, que nunca ha escuchado, y eso ocurre muchísimo en el Perú. Por eso es importante ofrecer una educación que respete su lengua y la cultura. Soy Lucía Altaos y bienvenidos a Tiempo Después. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Luis Orrego. El tema de hoy es la educación intercultural bilingüe en nuestro país. Bueno, todos sabemos que vivimos pues, en un país multicultural. En el Perú se hablan muchas lenguas, sobre todo en la selva. Hay casi 40 lenguas nativas. En los Andes tenemos el quechua, el aymara. Y en la misma Lima hay más de 1 millón de personas cuya lengua materna es el quechua. Así es, qué impresionante realmente esa información, y realmente qué poco se respeta, ¿no? Esa cultura que tenemos ahí tan presente todavía. Para conversar justamente de este tema está con nosotros, tenemos dos invitados, a José Antonio Vázquez, director de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Y también le damos la bienvenida a Carmen López Flores. Ella es oficial de educación de UNICEF, lingüista y especialista en el tema. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Bueno, realmente, ¿nos puedes empezar un poquito a contar el contexto en el que estamos, ¿no? ¿Cuánta población tenemos de niños que realmente nunca han escuchado el castellano, por ejemplo, y sin embargo se les enseña en la primaria, digamos, a leer y escribir con el idioma castellano, una lengua que nunca han escuchado? ¿Cuál es la población? Bueno, aproximadamente tenemos en el Perú, en edad escolar, más de 1 millón de estudiantes con una lengua distinta al castellano, ¿no? Entre las 46 lenguas amazónicas o las 4 andinas. Y de ese porcentaje están asistiendo a escuelas que recién se han declarado EIB, aproximadamente 900.000. Es un montón, es un número bien alto. ¿Qué pasa? No sé si nos pueden explicar un poquito cuál es el proceso, digamos, cómo se puede bloquear un niño al tratar de aprender en un idioma que no es el materno. ¿Cómo nos bloquearíamos nosotros si en este momento nos empiezan a hablar en una lengua que no entendemos? Claro. Siendo adultos. Que es diferente a enseñar dos idiomas. Así es. ¿Puedes explicar un poquito la diferencia entre enseñar 2 idiomas a un niño muy pequeño que sí es capaz de hacerlo a lo otro? Lo que existe, por ejemplo, en los colegios llamados bilingüe de convenio internacional, el franco-peruano, el Roosevelt, el Markham, los profesores son hablantes de una lengua extranjera, pero entienden al niño. Que no usen la lengua, en este caso el castellano, por ejemplo, es un acto premeditado, preparado, pero ellos lo entienden. Y van dosificando la lengua que usan en clase, van enseñando esta segunda lengua que rápidamente se va a convertir en la lengua de enseñanza. En nuestros contextos rurales o amazónicos andinos, el docente entra a hablar castellano, no a enseñar castellano, y el niño está totalmente desarmado frente a una lengua de la que conoce a veces algunas palabras, claro, pero en la que no se siente para nada cómodo, y el aprendizaje supone estar cómodo, dispuesto, tranquilo. Porque además esto tiene una mella en la autoestima, en la sensación de que el niño es un tonto, que no entiende nada, ¿no? La expectativa hacia el aprendizaje es fundamental, ¿no? Y cuando un docente siente que también su estudiante no está captando, empieza a tener una expectativa muy baja de él, y ese reflejo también va mellando la autoestima. Por eso tenemos resultados de aprendizaje muy bajos en zonas rurales y más aún en contextos bilingües, ¿no? Además, José Antonio, una lengua refleja la estructura mental del ser humano, y el castellano, pues, como las otras lenguas, reflejan un horizonte mental distinto, ¿no? Explícanos eso. Así es, así es. Tenemos en Perú muchos casos de maestros que están en contextos bilingües, castellano hablantes, y tienen serias dificultades, no solamente en comprender lo que el niño habla, sino en comprender todo su universo cultural, ¿no? Las relaciones que establece, las etapas de desarrollo que tienen en su pueblo, en su lengua, en su cultura, por qué va en una temporada o no en otras clases, qué tipo de juegos realiza,
en qué momentos se calla, en qué momentos habla. Es decir, hay todo un proceso de aprendizaje, no solamente de la lengua, sino del contexto cultural de donde el niño es. Claro, y con respecto a eso, en verdad, qué importante es eso, ¿no? Conocer el día a día de los niños, digamos, que pertenecen a ese tipo de culturas o de localidades en donde, por ejemplo, tienen que trabajar ciertas horas antes de llegar al colegio. Si un profesor sabe eso, probablemente va a tener un poco más de cuidado, ¿no? Digamos, va a respetar un poquito, por ejemplo, su cansancio, ¿no? Y eso no se da, realmente no se conoce en muchas zonas, no se conoce la realidad de cada uno de esos niños. No se está dando como debiera ser, ¿no? De hecho, el Estado ha estado implementando esta política de IB hace más de 30 años. Tenemos una ley de educación que lo consagra, tenemos una ley de educación cultural bilingüe también, pero no se ha dado como quisiéramos y no se ha atendido a la demanda real. Recién estamos empezando a ordenar, como decimos ahí en el Ministerio de Educación, y dando los primeros pasos un poco más ordenados, identificando las escuelas, identificando cuántos maestros necesitamos, definiendo cómo formar a estos maestros y por dónde empezamos. Entonces es un camino largo, pero que estamos en ese sentido, ¿no? Aquí hay algo que ha señalado José Antonio que es bien importante cuando se diseñan políticas públicas, y que es algo que en educación intercultural bilingüe y en general en educación está recién como que tomando viada, impulso. Saber a qué niños, con qué niñas, con qué adolescentes estamos en las aulas. Si yo no sé qué lengua hablan, ¿cómo le pongo maestros? ¿Cómo envío textos? Y es increíble, pero hasta hace muy poco tiempo no se sabía cuántos niños hablantes de una lengua peruana distinta al castellano teníamos en aulas. No se sabía qué instituciones debían tener un maestro bilingüe. Y de hecho el censo del que tenemos esta cifra de 1 millón de niños o algo más de 1 millón de niños que hablan una lengua distinta, el censo reporta preguntándole al padre de familia, no preguntándole al niño. Es muy probable que si nosotros le preguntásemos a los niños en qué lengua quieren aprender, las cifras serían todavía más altas. Seguramente. Ahora, una cuestión. Se supone que la educación del niño la deciden los padres, ¿no? ¿Qué pasa cuando los padres quieren que el niño vaya necesariamente a una escuela en donde no les van a enseñar su lengua materna por una cuestión ya de ascenso cultural, entre comillas? Yo diría que es casi comparable a cuando el padre no quiere o el maestro no quiere que el niño escriba con la mano izquierda y resulta que es zurdo. El derecho es del niño. El niño tiene derecho a aprender en la lengua en la que se siente más cómodo. Y ese derecho no se lo puede arrogar ni el padre, ni el docente, ni el Estado. Hay un tema de eficiencia que tenemos que explicar a los padres. Hay un tema de cariño también. Si yo le pongo las óptimas condiciones al niño para su desempeño, el aprendizaje va a fluir. Pero si yo le pongo una lengua que no entiende, condiciones como las que tú señalabas, de caminatas largas, de desnutrición, de violencia, que puede ser doméstico, puede ser en la escuela, no va a haber aprendizaje. Y este tema de la lengua es el fundamental, que dos personas que quieren aprender una de la otra no puedan entenderse, no hay aprendizaje. No, y además a esa edad el aprendizaje se da mucho por vínculo afectivo, digamos, ¿no? A través de un buen vínculo con el profesor, si no simplemente el bloqueo es lo único que existiría, ¿no? Pero lo que dice Juan es bien cierto, o sea, el tema del ascenso cultural, entre comillas, es muy fuerte en el Perú y de hecho uno de los problemas por los que no ha podido avanzar como debiera la escuela IB, la educación intercultural bilingüe, es ese rechazo que encontramos sobre todo en zonas andinas al aprendizaje en lengua originaria, ¿no? Tenemos familias, regiones completas donde hay todo un debate interno sobre si deben o no aprender los niños en quechua o en aymara. Sin embargo, el Perú ya está, digamos, empezando a aceptar dentro de su historia la riqueza y el aporte que tienen estas lenguas y estos pueblos a nuestra identidad nacional. Y en ese sentido tenemos regiones que ya se han empoderado, inclusive en sus currículos regionales, han apostado por una educación de toda la región, como el caso de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Puno, Ancash, que tienen un alto porcentaje de población bilingüe y se están haciendo procesos de concientización, de difusión de la importancia de trabajar con las familias también. De hecho, una de las apuestas de la Escuela Intercultural Bilingüe es trabajar con padres, porque la educación no solamente es algo que se da en el aula, sino que tiene que ser reforzado en las casas, ¿no?
y estamos trabajando también todo un componente de familia muy importante. Ahora, resulta curioso, claro, a veces es difícil comparar mecánicamente, pero durante el virreinato la educación era a través de la evangelización y los frailes y los misioneros evangelizaban en la lengua materna, es decir, tenían que aprender las lenguas andinas o selváticas. En cambio, la República inauguró una forma autoritaria de educar. En el Imperio Incaico ya tienes una política intercultural multilingüe. El imperio lo que hace es a los pueblos conquistados les permite aprender el quechua, pero obliga a los funcionarios incaicos a aprender la lengua de los pueblos que van siendo dominados, el mochica, el cuy, el quinam y otras. Y como bien dices, en empezada la colonia se emplea el quechua, el puquina y el aymara para efectos de evangelización. Los primeros textos impresos en el Perú no son en castellano, son en quechua. Realmente cuánto nos perdemos por bloquear todas esas culturas y esas lenguas, ¿no? Ahora nos vamos a un pequeño corte y regresamos con Interculturalidad para Todos. Acá seguimos en Tiempo Después. Vamos a hablar un poco sobre la interculturalidad. Este flujo, digamos, de formación, de cultura, de tradiciones, entre todos, digamos, ¿por qué hace bien no solamente a estos niños, por ejemplo, de que hemos estado hablando, sino a la ciudadanía en general, al Perú en general? Las realidades en el mundo, las sociedades son multiculturales. Esa es su riqueza, pues, Es ¿no? muy raro el país en el que haya una sola lengua, una sola cultura en el mundo. Es decir, no somos una excepción. Nosotros tendemos a vernos como, ¡uy, qué complicado! ¿Cuántas lenguas? Hay países que tienen 10 veces más las lenguas que tenemos nosotros y hacen de eso una oportunidad. Es decir, aprovechan la diversidad cultural, como se aprovecha, por ejemplo, ahora la diversidad agronómica, gastronómica, como un recurso del país. ¿Un recurso para qué? ¿Lo puedes poner así como en cosas plasmables? Un ciudadano intercultural es aquel que puede moverse fácilmente en distintos contextos porque sabe ponerse en los zapatos del otro. Es respetuoso. Te abre la mente, ¿no? Te abre la mente, puede dialogar, puede entender y por lo tanto hay menos conflictos. Claro, porque puedes respetar al otro, ¿no? Valoras al otro y lo respetas y eso hace que seamos mucho más, digamos, ¿no? Vivamos mucho más en paz, digamos, ¿no? La construcción de la democracia supone entender y respetar al otro. Ahora, la interculturalidad, es decir, no es tan comprendida, tan difundida todavía en la sociedad peruana, ¿no? Es más vista como un concepto medio abstracto, medio lejano. Sin embargo, tiene que ver mucho con la capacidad de entender, aceptar y querer la diversidad, ¿no? Porque no solamente es yo entiendo, yo acepto, sino cómo me comprometo para que esto siga existiendo. Y en el Perú, lamentablemente, las diversas lenguas y culturas no son vistas con el mismo valor. Y por eso es que nosotros hablamos desde el Ministerio, promovemos una interculturalidad crítica que permita mirar lenguas y culturas con una misma valoración. Además de buscar que la educación aporte a la transformación de esta sociedad que nos mira a los que son bilingües o de un pueblo distinto con cierta diferencia, ¿no? Sí, justamente ahí quería apuntar yo. ¿En qué medida la interculturalidad fomenta, uno, la tolerancia y dos, va reduciendo los niveles de racismo que hay en nuestro país? Eso es importantísimo, ¿no? La Ley General de Educación plantea que la interculturalidad es un principio de toda la educación peruana, lo cual hace que la educación intercultural bilingüe, que era lo que estábamos hablando en el primer segmento, está orientada a los pueblos indígenas, pero la interculturalidad debería estar para todos los peruanos, en todas las escuelas públicas y privadas, porque lo que se busca es eso, es bajar los índices de discriminación, de violencia que hay en las escuelas. Hemos visto una serie de casos terribles de niños, de niñas que por el maltrato que tienen por su lengua, por su procedencia,
terminan dejando la escuela o haciendo casos o situaciones complejas, ¿no? Y la Hay un tema que es, sí, perdón, es bien difícil querer lo que no conoces. ¿No? Es lo mismo que se ha vivido con la comida, por ejemplo. Si tú no conoces todo lo que tiene el Perú para ofrecer, no lo vas a escoger en tu menú. Si nosotros no sabemos quiénes son nuestros compatriotas, nuestros conciudadanos, los shipibos, los ayánicas, los huitotos, los boras, en fin, los 50 y tantos y más. Y eso también incluye a, digamos, culturas que vienen de otros países, por ejemplo, la cultura árabe, la cultura, no sé, judía, la cultura, ¿no? Todas las nacidos acá, con credos distintos, con lenguas distintas. Porque está poblado el Perú también de esto. Así es, un trabajo que estamos haciendo también de manera sostenida en los últimos años en el Ministerio es trabajar, por ejemplo, con la población afroperuana, ¿no? Y hay una serie de colectivos y grupos organizados de población afrodescendiente que están tratando de que ese tema también se trate en la escuela y que se trate con respeto, no solamente se visibilice lo folclórico, la danza, sino el aporte cultural que tienen los afrodescendientes. Y eso ya se está plasmando en textos, en referencias un poco más equitativas en la mirada de la historia y el aporte que han tenido esta población que viene de otro continente, pero que ya es nuestra. Y lo mismo el aporte de los italianos, de los japoneses. Eso. Esa es la mirada que Claro. tenemos. La población afrodescendiente, lo único que se menciona en nuestros textos es los esclavos. Claro. Pero ellos vinieron de otro continente donde habían reinos, donde habían civilizaciones avanzadas, culturas. Por ejemplo, José Antonio, ¿cómo está avanzado el tema de la religión? Porque la interculturalidad también implica, por ejemplo, conocer la historia de las religiones, no solamente de una, para asumir pues que una religión no es mejor que otra necesariamente. ¿Cómo ve el tema? Bueno, ahí el tema es un poquito complicado porque de hecho el Estado tiene un acuerdo con la Iglesia y hay toda una política vinculada a promover en el país una confesión. Sin embargo, ya se están dando los mecanismos que permitan que las escuelas ofrezcan la libertad de culto y religión y en los currículos también se plasme eso. Ahora, si se trata de explicitar las formas religiosas de nuestras culturas andinas, amazónicas, ahí sí tenemos un déficit porque no hay suficiente investigación. Claro. Y quizá tampoco están, digamos, los elementos definidos como para decir, bueno, el tema de los apus, el tema de la ayahuasca, el tema de las rituales andinos vinculados a las cochas, a los ríos en la Amazonía, muchas veces son vistos como mitos y como simples tradiciones y no como algo realmente de culto y de religión y que además alimenta el espíritu de las personas. Justo la semana pasada estuve en Ucayali con el pueblo shipibo y ellos ya tienen un currículo donde incorpora todo esto, ¿no? En la escuela, para toda la región, no solamente para el pueblo shipibo, donde se está difundiendo todo el aporte cultural y religioso de estas comunidades, no solamente shipibas, sino de otros pueblos de la región Ucayali. Yo estaba pensando en ese tema de qué potencia tienen los niños para que ellos mismos sean los gestores del cambio, digamos, en muchísimos temas, ¿no? Por ejemplo, la del medio ambiente y todo. Y también en esto, digamos, las escuelas, los textos escolares tienen muy poca esa información, entonces, ¿no? De la interculturalidad de Lima, porque si ellos ¿no? reciben esto, nos van a enseñar a los adultos probablemente, ¿no? ¿Hay una política por ahí o no? Se está haciendo un fuerte esfuerzo, el Ministerio de Educación está intentando poner al alcance de los niños y de los maestros más información que no tenga este sesgo racista, ni peyorativo, ni discriminatorio, sino ponerlo en términos de estas son las riquezas del Perú, están las naturales y están las personas, están las culturas, están las lenguas, están las ideas. Ahora, yo quisiera completar esa idea con el tema de un texto se basa en investigaciones. Y las investigaciones están promovidas principalmente por instituciones, universidades, centros de investigación. Y aquí el tema de la educación intercultural o intercultural bilingüe también debe ser asumida por las universidades de manera radical, porque el Perú tiene inmensas culturas, lenguas que no han sido investigadas. Y por otro lado, los medios. Creo que el tema de los medios de comunicación es importante para empezar a posicionar el valor de las lenguas y de los pueblos. Yo siempre pongo un ejemplo. Aquí en la televisión peruana sabemos más hemos escuchado lenguas de otros países con más facilidad que nuestras propias lenguas, ¿no? Hemos escuchado algo de Bora por la televisión chilena. Siempre les pongo esos ejemplos a mis estudiantes. Cuando debiéramos ya nosotros tener, que los hay, espacios como en este canal y en otros, pero más difusión de las lenguas y nuestros pueblos.
Muchas veces la gente está más predispuesta a la interculturalidad hacia afuera por la globalización, pero no de la interculturalidad hacia adentro, ¿no? Esto pasa porque hayan mecanismos de afirmación o de reconocimiento. El tema que planteamos al principio de qué pasa cuando un niño tiene delante un maestro al que no entiende, hay una propaganda sobre una persona que dice, voy a ir al médico en China, ¿qué hago? No sé. Imagínense acá todos los ciudadanos peruanos que van al médico, Claro. donde un médico que no los entiende, yo me moriría de pánico, no lo haría de plano. Tratar de explicarle a una persona que tengo un problema y esta persona no habla mi lengua. Si nosotros tuviésemos políticas afirmativas que plantearan que ahí donde la población es mayoritariamente quechua, el doctor tiene que saber algo de quechua, o el enfermero, o el policía, o el juez, o el de RENIEC, o quien atiende en el Banco de la Nación. Entonces comenzarían a haber empleos cuyos requisitos incluyan hablar la lengua de la zona para comunicarse con la población. Claro. Eso a su vez generaría que las universidades o los centros de formación incluyan el conocimiento de esta lengua y entonces comienza a haber la demanda de parte de la población de que las lenguas se usen, se mantengan en casa, porque luego profesionalmente van a significar... Son valiosas, ¿no? Son valiosas, me dan un punto más, como está ocurriendo ahora con la actual ley de reforma magisterial. El maestro bilingüe tiene un bono, con todo derecho, Claro. porque sabe algo más que el resto. Y justamente ese punto me parece muy importante, que un profesional que tenga formación intercultural tenga un bono, por ejemplo, en su salario. Ahora nos vamos a un corte y regresamos con cuando se empieza a plantear la educación intercultural en nuestro país. Bueno, entonces queda claro pues que con la educación intercultural formamos democracia, formamos ciudadanía, tolerancia. José Antonio, ¿desde cuándo se ve en el Perú la necesidad de formar maestros bilingües? Bueno, las primeras promociones o las primeras propuestas de formación de maestros son hace más de 30 años en Puno y en Cusco, pero ha habido ahí altibajos en el proceso de formación de maestros y en la atención en general a las escuelas bilingües, ¿no? Los últimos años, por ejemplo, con el tema de la nota 14, muchos pedagógicos se cerraron, en fin, recién estamos retomando el tema de la formación de maestros bilingües y con esta nueva ley de reforma magisterial que ha lanzado la actual gestión, estamos reclutando y estamos recogiendo una información fundamental para la IB, que es cuántos maestros manejan la lengua, estando o no estando en aula. De pronto hay más maestros que no están ejerciendo la docencia, pero que sí saben la lengua. Entonces estamos en un proceso de registro de docentes. Actualmente tenemos más o menos 18.000 maestros registrados y este es un contingente importante para atender la demanda, ¿no? Hay lenguas en las que no hay maestros y hay que empezar a formarlos. En algunos casos tenemos, sobre todo para las lenguas amazónicas, que profesionalizarlos, es decir, jóvenes que están en aula haciendo las veces de maestro, pero que no han sido formados como tales y están haciendo cursos de verano para completar la carrera. Y eso es una realidad que se está dando, y sobre todo en educación inicial, donde tenemos la meta de atender al 100% de escuelas iniciales, también estamos trabajando con esa política. Carmen, ¿y tú qué le dirías a un joven que esté pensando en hacer una carrera pedagógica bilingüe hacia adentro, o sea, con las lenguas originarias del Perú? No una cuestión ya tan romántica, sino una cuestión pragmática. ¿Cuál sería uno de los principales incentivos para que alguien estudie este tipo de pedagogía? Ventajas para el maestro y para el niño. El niño que estudia en su propia lengua va a aprender más rápido, mejor, va a sentar mejor los fundamentos básicos y luego va a transitar con más facilidad a cualquier otra lengua.
El ciudadano bilingüe es un ciudadano que tiene un desarrollo cerebral que le permite más plasticidad. Es como el jugador que juega con las dos piernas, o Ya. la matadora que